Bien, de nueva cuenta aquí con ustedes. Un saludo muy especial para todos los que me siguen. Hablando acerca del asunto de la basura espacial, hace unos días imaginé una situación que es relevante. Nosotros pensamos en lo que está pasando en la órbita, donde muchos satélites están operativos y algunos otros ya no lo están. Finalmente, lo que sucede arriba sucede abajo. ¿Por qué lo digo? Últimamente nosotros como humanos nos hemos abocado a relacionarnos de manera digital de manera muy puntual. La estructura económica, financiera, política, eh, social de muchas personas gira en torno a esa realidad. El poder encontrar dentro de la virtualidad y los mecanismos digitales una serie de connotaciones que nos afiancen con el mundo real en el cual habitamos. A partir de ahí, yo pienso que es importante esta reflexión, porque ¿qué viene en el futuro cuando nos damos cuenta que la tecnología está siendo muy abarcadora, tanto como considerarla un bastión de información que se dispersa, al igual que la basura espacial? ¿Qué sucede cuando tienes información fragmentada de una relación que te ubica en un determinado sitio del planeta? Pero tú entiendes lo que está sucediendo del otro lado del planeta bajo tu propia óptica, con cierta fragmentación de la información. O cuando llega a tu mente algo que es un boom informático y tú lo quieres utilizar para tus propios fines, ya sea literarios o productivos o, en fin, para muchas otras cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque si nos hablan de gravedad, queremos saber todo respecto a esto y cómo lo podemos aplicar de manera puntual en el ejercicio de nuestras actividades. Si nos hablan de radiación, igualmente lo podemos ver a nivel eh, tangible en la vida de los humanos cuando la radiación llega a la piel y provoca melanoma cancerígeno. No tenemos que estar en el espacio para poder crear esa relación eh, que existe y es una patología mortal. De la misma forma, cuando hablamos de mundos distópicos, ¿hasta qué punto esos mundos distópicos no nos crean una fragmentación de la realidad que queremos construir? Es solamente un anticipo de lo que más adelante hablaré, porque hay algo muy interesante de lo que no les puedo hablar todavía hasta tener todos los datos y obviamente lograr ese objetivo va a tardar un ratito, ¿sí? Pero quiero hacer este preámbulo. Si tú tienes una relación fragmentada de la realidad, la vas a utilizar para poder dirigirte al público cautivo que está contigo, pero no vas a poder verlo de manera global si no vas a la otra fuente e investigas realmente lo que hay de verdad o de mentira en esa relación. Bien, esto es lo que les quería informar, porque como es arriba, es abajo. Hay información satelital y también hay satélites que ya no están operando. ¿Y hasta qué punto eso permea en nuestra conciencia como humanos? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros mismos somos la fragmentación de una información que ha llegado a nosotros de un lugar distante? O que finalmente nos intentamos relacionar con personas que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura y que finalmente pueden sentir una agresión
o pueden sentir una situación desvirtuante de lo que les estamos tratando de decir. Esto sucede constantemente y es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque solamente hablando de frente, aclarando las cosas de manera pacífica, podemos lograr muchos objetivos. Y yo espero que esto pues sea interesante para muchas personas que en el mundo real no logran que la paz sea la primera palabra para invocar un diálogo. Bueno, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y esto es Letras Creativas. Hasta la próxima.